el siguiente paso pues es echarla a operar, ¿no? Ponerla a funcionar, como decimos técnicamente en el argot informático, es liberarla o ponerla en producción, ¿sale? De manera muy general, así es como normalmente se desarrolla un sistema. En el caso de las herramientas o de los generadores de código, repito yo, como GeneXus, cambian o tratan de cambiar este paradigma. Inician como la forma tradicional, planteando un problema, teniendo una necesidad. Y una vez que nosotros sugerimos alguna solución a ese problema, alguna solución a esa problemática, en lugar de estar diseñando y demás, lo que hace GeneXus es que de manera directa les permite inclusive generar o diseñar de manera gráfica la interfase que ustedes como programadores o líderes de esa área están pensando que el sistema deba de tener. ¿A qué voy? A que a partir de una generación en su herramienta de las pantallas o el front-end, ubiquémonos en la más elemental, la pantalla que nos sirve para acceder al sistema donde pide el usuario y la contraseña con los logos de la empresa, el nombre del sistema y demás. A partir de ahí, lo que hace GeneXus es que les dice primero, a ver, antes de programar, antes de cualquier cosa, dime o diséñame cómo quieres que quede el sistema. Programas la entrada, programas la pantalla principal donde van a aparecer los menús, el inicio, el archivo, reportes, bla, bla, bla. Y a partir de ese diseño, ya cuando acabas de diseñar, y pongan atención, de diseñar la interfase que tú vas a utilizar, el generador de código tiene la capacidad que a partir de ese diseño que tú estás creando, de manera automática, te puede generar el código fuente en uno o más lenguajes de programación que tú elijas, así como un diseño básico o elemental de la base de datos que va a almacenar o a guardar esa información que se ocupe en el sistema. ¿Sí me explicó? Sí. Tú diseñas tu solución, tú diseñas tu propuesta. Repito, cuando tengan tiempo, entren a internet y busquen generador de código GeneXus para que vean más o menos cómo funciona, porque tampoco nos podemos detener mucho ahí, porque eso es tema de programación, pero bueno. Y a partir de ese diseño, literalmente el generador te pregunta, ok, ya acabaste con el diseño, ¿en qué lenguaje quieres que yo te genere el código fuente que vas a utilizar? Y trae una lista inmensa y trae generalmente los lenguajes más utilizados. C, Java, HTML inclusive te lo puede crear, .NET, en fin, los que ustedes se les imagine son los lenguajes en los que se puede generar ese código fuente. Obviamente es un generador de código y tampoco puede hacer todo. Por lo tanto, el ciclo de vida de desarrollo de algún sistema utilizando este tipo de herramientas se vería más o menos así, donde como bien comentaban, pues primero hay una identificación o recolección de los requisitos o de las necesidades que tiene el área usuaria o nuestro usuario. Después hay una parte donde se define la estrategia del diseño o se diseña la posible solución o soluciones que nosotros estaríamos planteando. Posteriormente, y aquí entra la herramienta que yo hablaba, o el generador de código, o la herramienta de cuarta generación, que pensemos en GeneXus, se pone a partir de ese diseño que generamos aquí a generar el código fuente en el lenguaje que nosotros le digamos. Se prueba lo que hacemos, se pone a utilizar, se pone en operación, se le da un mantenimiento y de ser necesario, pues llega un momento en que, como decíamos, al alcanzar la vida útil de ese sistema, pues viene un periodo de sustitución y el ciclo vuelve a iniciar. ¿Cuáles son los problemas a los que normalmente se enfrentan este tipo de herramientas, ¿no? Primero, pues no son tan fáciles de utilizar, se requiere de cierto nivel de conocimiento de los lenguajes, sobre todo de la gran variedad de lenguajes que se pueden generar o emitir. Por ahí también dicen que el código fuente que nos generan estas herramientas pues son ineficientes, y más que ineficientes yo diría, no es que sean malos, sino como es una generación de código base, lo que nos genera del diseño que hicimos es muy elemental. Por ejemplo, hablando de la pantalla que decíamos de entrada a cualquier sistema, ubiquémonos ahí, donde pedimos usuario y contraseña, pues ¿qué nos va a hacer el generador de código? Simplemente nos va a generar el código, pensemos en .NET o en Visual Basic, por ejemplo, de cómo pedirle al usuario y la contraseña en esa pantalla. Pero si tú revisas el código ya que lo tienes, ya que te lo generó, pues te vas a dar cuenta que no va a haber validaciones muy específicas que hoy en día se requieren, ¿no?
como la longitud de la contraseña, como un nombre válido de usuario, que si validas minúsculas, mayúsculas, que si permites caracteres especiales. Y entonces, ¿qué significa? Que en esos detalles finos, la persona que utiliza este tipo de herramientas tiene que saber o ser un experto en el lenguaje en el que vaya a generar el código para afinar esos pequeños detalles y poder hacer que al final nuestro código fuente realmente sea lo suficientemente robusto y estable. ¿Sí me explicó? Genera una versión base, solo eso. Sí, profe, sí. Ok, entonces, esas son de las críticas pues más comunes, ¿no? Y decían que solo era aplicable a software de gestión, es decir, a software de tipo administrativo, porque obviamente pensar en un software de desarrollo un poco más científico, como que te calcule alguna fórmula, algún proceso químico y demás, pues se empieza a complicar un poco. Pero más que complicar, más bien se requeriría de mayor intervención de la persona que está utilizando esta herramienta para que el software realmente quedara, repito, de la mejor manera, estable y que realmente produciera lo que queremos producir, ¿no? Hay otra forma de trabajar los sistemas, también ya depende de cada quien, de cada área, que es la famosa construcción de prototipos. ¿Por qué surgió este tipo de ciclo de desarrollo de sistemas, la de prototipos? ¿Por qué? Porque básicamente al tipo o al ciclo de desarrollo, sobre todo en cascada o tradicional, se le hacían dos críticas muy fuertes. La primera era que era muy difícil tener por lo menos una idea clara, ya ni siquiera la idea precisa, pero una idea clara o elemental de los requisitos del sistema al inicio del proyecto. Es decir, cuando nosotros empezamos a tratar de construir un sistema, casi siempre esas necesidades se convierten en una lluvia de ideas que van surgiendo pues, de los diferentes actores o de los diferentes usuarios que van a utilizar el sistema y como que es un rompecabezas, ¿no? Tenemos necesidades e ideas de todo y la idea es poco a poco irlas aterrizando para irle dando forma, ¿no? Pero lo más importante y la crítica que realmente pues le pegó mucho a ese ciclo de vida de desarrollo en cascada o clásico es que no se tenía una versión, pues a lo mejor no operativa, pero un poco funcional del sistema o del programa, sino hasta las fases finales de desarrollo. ¿Qué sucedía? Primero, era muy difícil tratar de identificar o de detectar posibles errores o fallas en ese desarrollo, ¿no? Y sobre todo, la gente que estaba involucrada como usuario de ese sistema, pues prácticamente se la pasaba de noche a obscuras hasta el final del proyecto, podía empezar a ver un poquito la forma que iba a tener su sistema o la forma que iba tomando su proyecto, ¿no? Entonces, eso empezaba a generar cierta desesperación e inquietud en nuestros usuarios como tal, ¿no? Entonces, derivado de esos problemas que se presentaban en ese ciclo de desarrollo, pues se plantea la necesidad de generar un nuevo ciclo de desarrollo que permitiera, pues eso, ¿no? Si no desde el principio, pero sí en unas áreas o en etapas tempranas del proyecto, pues por lo menos que el usuario tuviera un poquito de idea de cómo iba a quedar al final su sistema que estaba solicitando, ¿no? Entonces, después de todos los problemas que cada uno de los diferentes ciclos de desarrollo que estamos viendo hasta ahorita han tenido, es que en muchos países, obviamente México no es la excepción, se utilizan básicamente dos ciclos de desarrollo de software, ¿no? El tradicional, actual, como le llamamos, o el moderno, ¿no? Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos para ir viendo cada una de sus diferentes etapas y las diferencias que hay entre ellos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Sin dudas, maestro. Sin comentarios, profesor. Perfecto. Entonces, fíjense, ya después de todos esos problemas, la mayoría de las áreas de informática o la mayoría de las áreas de desarrollo dentro de alguna empresa u organización o las unidades, como hoy le llaman, de TI o de tecnologías de información, normalmente utilizaban un ciclo de desarrollo tradicional de sistemas. ¿En qué consistía? Bueno, en estas etapas que están viendo ahí en la pantalla, donde como bien comentaban hace rato, el primer paso, por supuesto, era identificar el problema y hacia dónde queríamos ir, ¿no? Es decir, cuál era el objetivo de esa problemática y más que problemática, de esa necesidad que tenían nuestras áreas usuarias a nivel de sistemas. A la necesidad de esa área usuaria, el siguiente paso era determinar, pues a detalle, los requerimientos de información, tanto de entrada
procesamiento y de salida que debería de tener ese sistema. Ya que teníamos perfectamente determinados nuestros requerimientos, el siguiente paso, como se ve en la lámina, era realizar un análisis de las necesidades como tal o per se de ese sistema. Y básicamente, y anteriormente se empalmaba mucho con la siguiente etapa que era diseño de sistemas, porque teníamos una idea equivocada y mucha gente pensaba que analizar era lo mismo que diseñar, y la verdad es que no es cierto, son cosas diferentes. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, se hacía el análisis y después ya se empezaba a diseñar o a pensar o a poner en papel cómo iba a quedar nuestro sistema o nuestra solución que nuestra área usuaria estaba solicitando. Tenemos el visto bueno de la parte de desarrollo que decían, así debe de quedar. Se empezaba a programar o a desarrollar, decíamos, utilizando alguna herramienta de desarrollo para ese fin. ¿De qué dependía la elección de esa herramienta? Pues de muchas cosas, ¿no? Inclusive yo decía, sobre todo, del tipo de función principal o actividades principales que va a hacer el sistema. Muchas veces determinan la herramienta de desarrollo para poder hacer nuestro sistema. Ya que lo teníamos, se realizaban las pruebas, se le hacía mantenimiento en caso de encontrar algún problema, algún error, ¿sí? Y así se entraba en un ciclo hasta finalmente poder implementarlo, ponerlo en operación, y después ya de verlo funcionando, pues hacíamos una evaluación del trabajo y tratábamos de determinar si esa solución que dimos y ese sistema que construimos, pues realmente había cumplido con los objetivos, ¿no? Si se fijan, ¿qué podemos detectar o determinar en ese tipo de ciclos de desarrollo? ¿Quién me dice? A lo mejor muy largos y confusos entre cada uno de los aspectos. Es correcto. Había mucha confusión porque, como bien comenta López, no había una determinación clara y precisa de qué debía de hacer cada área. Muy bien, López. ¿Quién más? Como que faltaba enmarcar y delimitar, mejor dicho, los problemas o hacia dónde se iba a dirigir el software para que tuviera mejor rendimiento. Identificar a tiempo todas las posibles situaciones que pudieran poner en riesgo que nuestro proyecto no llegara al final. Es lo que todos buscábamos. ¿Alguien más? Fíjense, hay algo bien importante ahí. Ahorita lo vamos a ver, sale. Entonces, a grandes rasgos, y repito, muchas empresas así han funcionado históricamente, sobre todo en México. La verdad es que en México somos bien especiales, ¿no? Hasta en ese tipo de situaciones de desarrollo de software, ¿no? En México, curiosamente, todo urge para ayer, todo tenía que haber estado ya terminado días antes, y la verdad es que, a ver, ¿quién me dice? En México, ¿cómo desarrollamos sistemas? Pues así como lo comentan, ¿no? ¿Cómo? Pues al aventón. Claro, pues está mal dicho, pero es cierto. Y más que al aventón, pues no tenemos un orden, ¿no? En México, cuando ustedes, ojalá el día que trabajen ya no sea así, pero en la mayoría de las áreas de sistemas, cuando tú te incorporas y si te decides ir por el tema de la programación o el desarrollo, pues te vas a dar cuenta que ahí todo urgía. Entonces, cuando te dicen, hay que desarrollar un sistema de control de nómina para poder pagarle a la gente, pues muchas veces sin necesidad de investigar con el área usuaria qué necesita, con qué lo necesita, qué reportes va a utilizar, si va a tener la necesidad de generar ciertos productos de salida y demás, luego nos ponemos a programar aquí en México. Es decir, no tenemos un orden formal para decir, a ver, bueno, vamos primero a platicar con el usuario, vamos a identificar sus necesidades. En función de eso vamos a poder plantear los requerimientos, vamos a hacer un diseño. No, aquí nos dicen, hay que hacer un sistema y directo nos ponemos a programar, ¿sí o no? Y lo mismo sucede en los proyectos que les dejan aquí en Upixa, ¿o no? Sí. En Upixa, cuando te dejan un proyecto o un trabajo que tiene que ver con el desarrollo de un sistema, lo primero que haces es, primero decidir qué herramienta vas a usar, ¿no? Qué lenguaje. Y después, de lleno te metes a programar y sobre la marcha vas corrigiendo o vas solventando los problemas que se te vayan presentando. Así trabajamos, lamentablemente, en muchas áreas de tecnología y muchos, por supuesto, aquí en México, ¿no? Bueno, derivado de esa problemática y de esa situación, se modifica un poco ese ciclo de desarrollo
que se utiliza no nada más en México, sino en la mayor parte de los países que se dedican al desarrollo de tecnología, y lo bautizan como el ciclo de desarrollo de sistemas, pues actual o moderno. Y si se fijan, en esas etapas que estamos viendo ahí en la pantalla, pues hay ya más formalidad y se trata de hacer una delimitación o determinación más precisa de la responsabilidad que cada uno de los que intervenimos en ese proyecto tenemos dependiendo de la etapa en la que trabajemos. ¿A qué me refiero? Antes, a diferencia del modelo anterior donde ibas y decías, bueno, pues vamos a ver qué problema tiene el área usuario y qué necesita, aquí hay un área como tal que se encarga de evaluar la factibilidad del proyecto. Aquí simplemente eran etapas que cada quien o algunos desarrollaban y que prácticamente, decía yo, como en algunos otros modelos, la misma gente que intervenía en alguna de las etapas podía, por su experiencia, por su necesidad, por lo que fuera, intervenir en algunas otras etapas del desarrollo del software. Pero eso provocaba que nos convirtiéramos en juez y parte. Es decir, que nosotros mismos que desarrollábamos algo, valorábamos o evaluábamos si las cosas que habíamos hecho estaban bien o mal. Bueno, acá se le trata de dar, en el nuevo ciclo, en el moderno, se le trata de dar un peso más específico y una formalidad más puntual a esto. Entonces, decía yo, la primera etapa en este ciclo se llama evaluación de proyectos. ¿Y qué es evaluar un proyecto, jóvenes? ¿A qué se refieren? Si cumplió o no las expectativas y a lo que se tenía llegado. Así es, o sea, cuando hacemos una evaluación, sobre todo hablando en cuestiones tecnológicas o de proyectos de tecnología, se busca en una evaluación de proyecto determinar o evaluar dos aspectos principales. Primero, una evaluación de factibilidad, como acaba de decir Juárez, es decir, ver o analizar qué es factible, pues posible, ver si es posible, si están las condiciones en general dadas para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Y cuando hablamos de factibilidad nos referimos a, tengo a la gente tiene el conocimiento y la capacidad para poder desarrollar lo que estoy buscando, tengo los recursos, es decir, tengo la infraestructura necesaria para empezar a hacer el proyecto, tengo internet, tengo servidores, tengo herramientas de desarrollo, ¿sí me explico? Eso es un estudio de factibilidad. Ver que las condiciones que tenemos alrededor sean las mínimas necesarias para poder empezar a hacer el proyecto. Pero yo decía, la evaluación de un proyecto se ve en dos factores. Uno, en su factibilidad y dos, en su evaluación y lo más importante, económica. Es decir, ¿tengo el recurso monetario necesario para llevar a cabo ese proyecto? La gente que tengo gana lo suficiente, necesito contratar más gente, con la que tengo es más que suficiente para esto. Es decir, en esa etapa se ve de manera formal, repito, la factibilidad de llevar a cabo o desarrollar ese proyecto. Si después de hacer esos estudios, repito los dos, de factibilidad y económico, se determina que no es posible o que no es factible, el proyecto no pasa de esa etapa, se detiene y se desecha. ¿Queda claro hasta aquí la primera etapa de ese ciclo de desarrollo? Sí, profesor. Sí. Y es tan formal. Ok, gracias. Y es tan formal este ciclo de desarrollo, jóvenes, etapas que ven ahí en la realidad, dentro de una organización de TI o dentro de una organización de informática que tiene un responsable y ese responsable tiene a la gente abajo que le ayuda a hacer su trabajo. Evaluación de proyectos, seguramente va a haber un director de evaluación de proyectos o un gerente de evaluación de proyectos con sus analistas abajo que van a determinar si es factible o no el proyecto, repito, en dos aspectos, factible en las condiciones y factible en las cuestiones de dinero. Ok, pero ahí no acaba la formalidad que se le da a este ciclo de desarrollo, sino que dentro de la misma formalidad, cada área está obligada como resultado de su trabajo, un producto salida a la siguiente área en el ciclo de desarrollo para que él pueda empezar a trabajar. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Sí. ¿Se entendió lo que dije? Bueno. Que cada área tiene que hacer su trabajo y al final, para demostrar que hizo su trabajo, repito, debe de entregar productos tangibles, físicos,
que le van a servir de entrada a la siguiente área para poder empezar a hacer su trabajo. Y a ver, si me pusieron atención, díganme entonces, la evaluación de proyectos terminó de hacer su trabajo, ¿qué productos le debe de entregar al área de análisis? Pues le tiene que entregar hojas o documentos que diga que sí es factible, que sí es posible y que sí se puede hacer. Exacto. Fíjate que ahorita no sé si lo notaron, tuve problemas con mi internet, ¿no? ¿Ya me escuchan bien? Sí, lo escucho bien ya. Escucha bien, profesor. Perfecto, una disculpa. Entonces, a ver, creo que, no sé, repito, ¿no? Para ver si no tenemos duda ahí. En ese ciclo de desarrollo se formalizan tanto las etapas que cada etapa en la realidad es un área física. Evaluación de proyectos se convierte en un área donde hay un responsable, que les decía yo, normalmente es un director, abajo tiene analistas. Abajo, les decía yo, si partimos de ese concepto, de ese precepto que maneja este ciclo de desarrollo, decíamos que para que el área demuestre que ya hizo su trabajo, productos de salida que le van a servir como entrada a la siguiente área para que pueda iniciar su trabajo. ¿Qué productos genera el área o la etapa de evaluación de proyectos? A ver, López, repítelo, ¿no? Porque, por favor. Bueno, comentaba que evaluación le pasaría análisis si es que, bueno, los estudios, si fue posible hacerlo, si se cuenta con el capital y si se cuenta con el personal. Exacto. Los dos productos que debería de generar esa área de evaluación de proyectos son un estudio de factibilidad y un estudio económico o costo-beneficio. Porque todos son preguntas de examen. Entonces, evaluación de proyectos entrega dos productos. Estudio económico o estudio costo-beneficio. Esos son los dos productos que genera y que le entrega análisis y le dice, el proyecto es factible, el proyecto va, ahí está la comprobación de que es posible hacerlo y con eso puedes empezar a trabajar. Esta información, entonces sí empieza a hacer su chamba. Análisis, a ver, sin ver la lámina, díganme qué entienden por análisis de sistemas. Comprender como qué es la necesidad que quiere satisfacer el sistema en el cual se va a trabajar. Exactamente, ¿quién más? Desglosar el sistema que se quiere desarrollar. Sí, López, fíjate, y lo comentaba Flores. Y ahí, por eso, entre paréntesis está la palabra fotografía de la organización. Como ir y tomar una fotografía del área a automatizar, de la organización, donde vayas a desarrollar el sistema, con la intención, como decía Flores, y comprender, fíjense, cómo se llevan las cosas en ese momento a nivel de procedimientos. Es decir, solo entiendes cómo esa área hace las cosas, con errores y defectos y todo lo que tenga, es entender y comprender cómo es un proceso o un procedimiento. ¿Queda claro? Tomar una fotografía. Sí, profesor. Sí, maestro. Sí, profesor. Ok. Entonces, pregunta, ¿qué productos creen que deba de hacer análisis para primero demostrar que hizo su trabajo y después entregárselo a la siguiente etapa? Piénsenle. Pues ¿No? ¿Nadie? precisamente creo que esa fotografía en donde explica cómo se va a desarrollar el sistema. Exactamente. Precisamente él al final, el producto que debe generar es un documento que se le conoce así,
documento de análisis. ¿Y qué va a contener ese documento? Pues toda la descripción de lo que él encontró, detectó, de cómo se llevan a cabo los procesos, los procedimientos, quién platica, si reciben primero a la gente, después es esa persona pensando en un trámite, qué documentos tiene que entregar, cómo clasifican o archiva esos documentos, si hay un sistema que interviene para llevar el registro, en fin. Debe de contener todo ese detalle de cómo en ese momento opera el área, la empresa o la organización, y repito, con todo y errores. Al final es un documento que se conoce así como documento de análisis. Pero decíamos, estas áreas son muy formales. Habla de entrada de utilizar un método ordenado y sistemático para trabajar. ¿Qué significa? Que el área de análisis debe de tener una forma ordenada y sistemática para trabajar. La llamamos ¿cómo, jóvenes? ¿Cómo le llamamos a esa forma ordenada y sistemática de hacer algo? Lo que se les ocurra. ¿Como un algoritmo? Más o menos. ¿Automatización? Más o menos. Una metodología. Diagrama de flujo. Martínez lo comentó y Andrés Muñoz le atinó. Exactamente. Todo este tipo de empresas que tienen, repito, dividido, segmentado su ciclo de desarrollo en áreas como las que vemos ahí, de saber todo mundo que interviene cómo hacer las cosas para hacer las cosas. A esa forma ordenada y metódica o sistemática de hacer las cosas se les conoce como metodología. ¿Y qué es una metodología? Eso precisamente. ¿Sí? Los pasos a detalle que debes de seguir para lograr algo. Te va a ir diciendo en qué te puedes ir apoyando para lograrlo. Te puedes ir apoyando, generalmente son técnicas o herramientas para poder realizarlo. Y entonces aquí lo que hacen esas áreas o esas empresas son elegir o seleccionar la metodología que mejor les convenga. ¿Qué metodología de análisis de sistemas conocen? ¿Ninguna? Martínez, González. Por mi parte, ninguna. Los que vienen El diagrama de de la flujo. boca. Fíjate, Martínez insiste en el diagrama de flujo, yo creo que le gusta mucho, pero ahorita lo platicamos, Martínez. Precisamente el diagrama de flujo es una de las herramientas, Martínez, que se utilizan en esas metodologías para poder hacer algo. Ok, les platico, en el mercado hay muchas metodologías. Las más famosas son Anderson, son IBM, que creó la suya, que se llama así, IBM como tal. Jordan, no sé si conocen a Edward Jordan, que fue un informático muy famoso que de alguna manera puso en papel cómo poder hacer un buen análisis, qué productos generar y demás. Prácticas, está CMM, está IRM, o sea, hay muchas metodologías, es decir, hay muchas formas ordenadas de hacer las cosas. Últimamente, a nivel mundial, se utiliza mucho, pues a mí no me gusta llamarlo así, ellos dicen que es una metodología, yo creo que no es una metodología per se como tal, completa, pero por lo menos te da una forma ordenada de hacer las cosas y se le conoce como las mejores prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La empresa debe de elegir alguna metodología para poder desarrollar esa función de análisis y la metodología te dice, a ver, tu documento de análisis, lo primero que tienes que hacer es, pues, levantar un cuestionario y preguntarle qué necesita, qué documentos de entrada hay, qué documentos de salida se generan, qué reportes se utilizan. ¿Me explico? Y después te dice, ahora tienes que plantearlo de manera formal o plantearlo en papel a través de un diagrama de flujo, como decía Martínez. Ese diagrama de flujo, ¿cómo se construye? Pues que primero pones un conector con la palabra inicio. Después están las flechitas de flujo que te van a conectar a los procesos y bla, 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 bla. O sea, te va llevando de la mano para decirte de manera general cómo se hace,
y después te da el detalle de las cosas y las herramientas que puedes utilizar, como decía Martínez, un diagrama de flujo, un diagrama de entidad-relación, pero al mismo tiempo te enseña cómo elaborar un diagrama de flujo, cómo elaborar un diagrama de entidad-relación y todo lo que la metodología te vaya diciendo que necesitas para que tú puedas al final construir ese documento de análisis. ¿Queda claro lo que es una metodología? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Va. Entonces, decíamos, y ahorita lo estamos viendo muy rápido porque primero quiero que tengan la idea. Lo que vamos a hacer nosotros en las siguientes clases y prácticamente durante el semestre es una metodología de ingeniería de software que tenemos por ahí, la vamos a ir explicando etapa por etapa, vamos a construir los productos y vamos a ir generando todo eso que necesitan el resto de las áreas para que podamos trabajar. La ventaja que ustedes tienen es que esa metodología que utilicemos, pues no nada más la van a poder utilizar en cuestiones informáticas, la pueden utilizar en cualquier problema que se les presente, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, pero repito, aquí lo que quiero es unificar los criterios, unificar las ideas y que todos tengamos la misma visión de cómo funciona este ciclo de desarrollo ya ordenado. Bueno, entonces, evaluación de proyectos ya entregó sus 2 productos, que es el estudio de factibilidad, el estudio costo-beneficio, se los entregó a análisis. Análisis empezó a hacer su chamba de acuerdo a la metodología que se utilice en la empresa o en la organización, ya hizo su trabajo, ya tiene su producto final, que es el documento de análisis, y se lo entrega a la siguiente área, que es diseño. Ahora, pregunta, ¿qué es diseñar, jóvenes? ¿Podría ser darle alguna estructura o una forma a la metodología? Claro, básicamente diseñar, como dice ahí en la lámina, es la elaboración de propuestas o soluciones que normalmente se materializan o se cristalizan en lo que le llamamos prototipos, a la propuesta de análisis que nos hicieron. Es decir, aquí nosotros, con el trabajo que hizo análisis, donde nos dijo, mira, en la organización actualmente se llevan los procesos así. ¿Pero qué crees? Nosotros detectamos todos estos errores. ¿Qué hace diseño? Diseño es, primero, darle forma o solución a eso que nos está presentando análisis y ahí se empiezan a hacer las correcciones o la solución al problema que el procedimiento necesite para que el sistema funcione de manera adecuada. No sé si me explique hasta aquí. Sí, profe. Ok, entonces ya analizamos, ya planteamos nuestra propuesta, ya diseñamos, repito, diseñar es ahora sí proponer soluciones, por lo tanto implica corregir los errores que en la etapa de análisis se detectaron en esos procesos o en esos procedimientos y se propone una o varias soluciones. ¿A partir de qué? Otra vez, igual que su área hermana análisis, haciendo uso de la metodología para analizar. Esa metodología, ¿cómo debe de ser? Pues prácticamente la misma que se utilizó en la parte de análisis. Y no me refiero a la misma como tal, explícitamente, sino a la del mismo autor. Decía yo que hay muchas metodologías en el mercado. Bueno, cada metodología que existe tiene su variante o su versión para analizar, para diseñar y para todo dentro del ciclo de desarrollo. Entonces, si tenemos una metodología que es la de Jordan o la de Gainan Sarson y Jordan tienen su parte de análisis, su parte de diseño, parte de desarrollo y tienen todas sus metodologías para cada etapa del ciclo de desarrollo. Bueno, entonces, ellos diseñan haciendo uso por supuesto, de la misma metodología que se utilizó en análisis, pero para la parte de diseño. Pregunta, ¿qué productos creen que genere el área de diseño? Quizá productos beta. ¿Cómo se le llaman? Hola ya. ¿No eran los prototipos? Claro, Flores, exactamente. El producto físico que entrega el área de diseño ya es un prototipo que nos permite, lo comentábamos hace unas láminas, que nos permite no nada más a nosotros, sino a nuestros usuarios, tener una idea ya un poco más general y más clara de cómo va a tener la forma ese sistema, ¿no? que nos van a desarrollar. Pero aparte del prototipo, todo lo que sustenta o respalda ese prototipo
Igual que análisis, eso es un documento que se le llama documento de diseño. El documento de diseño lleva todos los pasos que seguimos según la metodología, todos los diagramas que utilizamos, y al final eso le dio forma a un prototipo. Esos dos productos que genera el área de diseño, que es documento de diseño más prototipo, son los productos que genera y que le entrega como base de inicio a la siguiente etapa, que es desarrollo. Ahora sí, ¿qué se hace en desarrollo? Está bien fácil. Comenzar a darle cuerpo al prototipo, ¿no? Claro, comenzar a darle cuerpo y a darle funcionalidad más detallada a ese prototipo que nos entregó diseño. ¿A través de qué? ¿El ¿A través de prototipo? qué? No. ¿De la metodología? Por supuesto, nos vamos a basar en una metodología, pero a través de qué le damos forma y afinamos esos detalles que nos plantearon en diseño. ¿A través de qué? ¿A través de un programa? Claro, a Bueno. través de un lenguaje de programación. Exacto. Alguna herramienta que si somos muy expertos en alguna herramienta y ya nos casamos con ella, pues la seguimos utilizando. Pero si somos muy buenos, a lo mejor les decía yo en láminas anteriores, pues nos vamos ya por un generador de código, o nos vamos por un HTML puro, o por un Java, o no sabes qué, vamos a combinar .NET con Visual Basic, en fin, decía yo, eso depende, la elección de las herramientas dependen de la naturaleza del sistema a desarrollar, es decir, de lo que el sistema al final va a hacer. Entonces, decía yo, desarrollo recibe el documento de diseño y el prototipo, y ahí se empieza a programar o a codificar todos los detalles que nos dio diseño para la solución que están planteando, como a través de algún lenguaje de programación o a través de algún generador de código. Como bien decían, siempre apoyándonos en una metodología. Al final, las metodologías de desarrollo casi siempre terminan o coinciden o confluyen en el control de versiones. ¿Qué es eso? El problema más fuerte que tiene un área de desarrollo es que muchas veces ya no saben de tantas versiones que hicieron de un sistema, ya no saben cuál es la buena. Y casi siempre les pasa. A veces cuando hacen alguna modificación a algo, yo no sé por qué esa es regla, ¿no? Es regla en la parte de desarrollo, no sé si sea maldición, pero siempre que le pides un cambio al área de desarrollo en algún sistema, te hacen ese cambio, te arreglan lo que les pediste, pero siempre le pegan a otra cosa. O sea, es decir, te arreglan una cosa y siempre te descomponen otra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que no llevan un control de versiones adecuado de sus sistemas o del software que desarrollan, ¿no? Entonces, el punto neurálgico de esa área de desarrollo siempre va a ser el control de versiones. Sin embargo, pues hay una metodología que se usa y básicamente la metodología tiene que ver, decía yo, en el control de versiones y en la definición de estándares de programación. ¿Por qué? Porque cada quien generalmente ¿cómo programa? Como quiere. Como quiere, como puede o como sabe, ¿no? Como bien dice Alex, así sucede. Y difícilmente a la hora de programar, pues tenemos un orden, ¿no? Y voy a poner ejemplos bien sencillos. Desde que bautizamos o le damos nombre a una clave de acceso o a un programa, generalmente, ¿qué nombres le damos? El nombre de la mascota, nuestra fecha de nacimiento, si es algo muy importante, le ponemos el nombre de la novia, en fin, no hay un orden, no hay una forma ordenada de trabajar. Entonces, lo que pretende este ciclo de desarrollo en la etapa de desarrollo es precisamente que la gente que programe, que los desarrolladores o programadores tengan ese orden y sepan desde la nomenclatura que se va a utilizar para llamar a un programa. Por ejemplo, una nomenclatura puede ser, ok, a todos los programas que vayas a desarrollar los tienes que nombrar de la siguiente manera. Las tres primeras letras del nombre deben de ser las tres primeras letras de la función principal que hace el programa. Por ejemplo, altas, le pones ALT. Después le vas a poner la fecha empezando por el año en que desarrollaste el programa. 2021, 22 del 09 del 21. Y así se van a ir armando los nombres del programa. Y ya nos quitamos, pues, que le bautizaste como tu mascota, que le pusiste como la novia y demás, ¿no? Entonces, se empieza a meter un orden y también se trata de empujar a los programadores a que aprendan
y tengan una forma ordenada de trabajar. Algo que tienen los programadores y que nos genera muchos problemas a la gente que a veces somos los encargados de algún área de tecnologías de información, es que nunca documentan ¿qué? El código. El código, exacto. Y de repente, como dice Alex, te encuentras rutinas, tú bien las ves y dices, no, hombre, ¿qué se estaba fumando cuando hizo esta rutina, no? Pero como ni le entiendes, como ni alcanzas a vislumbrar cómo es que funciona, y como aparte el programador no tuvo la delicadeza de poner un comentario adelantito del código que dijera, rutina para generar de manera aleatoria el número de turno del ciudadano, pues no sabemos ni qué hace, ¿no? Entonces, la metodología en la etapa de desarrollo lo que pretende es darle ese orden a los programadores con el objetivo de ¿qué? De que el día de mañana, que ese programador ya no esté, un programador nuevo que llegue con el simple hecho de revisar el código y de leer la documentación o las notas que se le pusieron, sea capaz de ¿qué? De entender, de modificar y obviamente corregir ese programa. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Dudas? Sí. Sin duda. Sí, profesor. Perfecto. Le vamos a dejar hasta aquí porque la siguiente etapa es un poco larga y me gustaría verla a detalle con ustedes. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Mándeme. Profesor, antes de que se vaya, la anterior clase le había pedido que se me podía invitar a Classroom, pero no me mandaron la invitación. ¿Creen que me la pueda mandar? Nos quedamos ahorita, Padilla. Ya que todos se vayan, nos quedamos y lo hacemos rápido. Va. Vale, quédense aquí. Sí, claro que sí. Los demás, Saludos, profe. adiós, gracias. Nos Cuídense vemos, mucho. profesor. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye, bye, bye.